el eco inextinguible del Tercer Reich, descendientes ante el peso de la historia. Han pasado más de 70 años desde el colapso del Tercer Reich, pero su sombra sigue proyectándose sobre los descendientes de quienes fueron sus principales artífices. Estos nietos e hijos, nacidos décadas después de la guerra, crecieron en mundos marcados por el silencio, la negación o la distorsión de los hechos. Sus apellidos, ligados a los capítulos más oscuros del siglo XX, los enfrentaron a una verdad que nadie les preparó para asumir. Cada uno, a su manera, ha lidiado con el desafío de reconciliar su identidad personal con una herencia manchada por el genocidio, la propaganda y el terror. Este relato explora sus historias, no como un juicio a los culpables, sino como un testimonio de quienes heredaron las consecuencias de actos que no cometieron, pero que moldearon sus vidas. Rainer Oss, el rechazo al legado de Auschwitz. Rainer Oss era apenas un adolescente cuando, durante una visita escolar al campo de concentración de Dachau, un cartel informativo cambió su vida para siempre. El nombre de su abuelo, Rudolf Oss, aparecía señalado como el comandante de Auschwitz, el epicentro del exterminio nazi donde más de 1 millón de personas, judíos, romaníes, prisioneros políticos, fueron asesinadas bajo su supervisión. Hasta ese momento, Rainer había crecido en un hogar donde el pasado nazi era un tema tabú, envuelto en una mezcla de glorificación y negación. Su familia describía a Rudolf como un patriota incomprendido, ejecutado injustamente por los aliados. Auschwitz, según su abuela, era un paraíso para los prisioneros, una mentira que contrastaba brutalmente con la verdad histórica. Rudolf Oss no fue un simple ejecutor de órdenes. Desde 1940, cuando asumió el mando de Auschwitz, transformó el campo en una maquinaria de muerte a escala industrial. Bajo su dirección, se construyeron cámaras de gas y crematorios capaces de incinerar miles de cuerpos al día. En 1942, tras recibir instrucciones directas de Heinrich Himmler, Oss implementó el uso del Zyklon B, un pesticida letal, para acelerar el genocidio. En su punto álgido, Auschwitz asesinaba hasta 10,000 personas en un solo día. Oss vivió con su familia a pocos metros de las cámaras de gas, en una casa cómoda donde sus hijos jugaban mientras él supervisaba el horror. Tras la guerra, escapó con una identidad falsa, pero fue capturado en 1946 y ahorcado un año después frente al crematorio que él mismo había perfeccionado. Para Rainer, descubrir esta verdad a los 15 años fue un terremoto emocional. Su familia no solo negaba los crímenes, sino que culpaba a los judíos y a los aliados por lo sucedido. Su padre intentó inculcarle una ideología antisemita, pero Rainer, asqueado, decidió romper con todos. Abandonó su hogar y se sumergió en una búsqueda obsesiva de la verdad, recorriendo archivos, bibliotecas y testimonios de sobrevivientes. En el internado donde estudiaba, un jardinero sobreviviente del Holocausto lo golpeó al saber su apellido, un recordatorio de que el nombre Oss evocaba dolor y rabia. Una vez Oss, siempre Oss, le dijeron, una frase que lo persiguió como una maldición. Rainer no se conformó con entender el pasado, decidió enfrentarlo activamente. Visitó Auschwitz, un lugar donde el peso de la historia era casi físico. Allí, en un encuentro con estudiantes israelíes, una joven le obsequió una concha pintada con una estrella de David, un símbolo de reconciliación que lleva colgada al cuello desde entonces. Este gesto marcó un punto de inflexión. Rainer comenzó a acompañar a sobrevivientes en sus visitas a los campos, a colaborar en actos conmemorativos y a hablar públicamente sobre los peligros de olvidar. Su compromiso no estuvo exento de controversias. En 2009, su oferta de donar pertenencias de su abuelo a Yad Vashem generó críticas, aunque finalmente las entregó a un instituto histórico en Múnich. A pesar de las sombras, Rainer sigue adelante, convencido de que el silencio es el aliado de la repetición. Cita el ascenso de discursos xenófobos en Europa, como el de Marine Le Pen en Francia, como una advertencia de que las lecciones del pasado no están garantizadas. Jennifer T.G. Una identidad entre dos mundos. Jennifer T.G., una mujer afroalemana, vivía una vida aparentemente común hasta que, a los 38 años, un libro encontrado por azar en una biblioteca de Hamburgo destrozó su percepción de sí misma. Hojeando sus páginas, reconoció una fotografía de su madre biológica y se topó con un nombre que la paralizó. Amon Goth, el comandante del campo de Plaszow, conocido por su sadismo y retratado en la lista de Schindler. Goth, su abuelo materno, era un hombre que ejecutaba prisioneros desde su balcón, ordenaba castigos brutales y supervisó la liquidación de guetos en Cracovia y Tarnów. Para Jennifer, que había vivido en Israel, aprendido hebreo y cultivado amistades judías,
La revelación fue un golpe devastador. Yo habría sido una vergüenza para él. Probablemente me habría matado, confesó más tarde. Amon God llegó a Plastov en 1943 con la misión de construir y dirigir el campo. Su crueldad era legendaria. Disparaba a prisioneros por caminar lento, usaba perros entrenados para atacar y castigaba con violencia cualquier infracción. La colina de Ujova Gorka se convirtió en un lugar de ejecuciones masivas, y su villa, atendida por prisioneras judías aterrorizadas, era un microcosmos de su poder absoluto. Capturado tras la guerra, God fue juzgado en Cracovia y ahorcado en 1946, pero su legado perduró en el silencio de su familia. La madre de Jennifer, Mónica, la entregó a un hospicio cuando era bebé, y Jennifer fue adoptada a los 3 años. Creció sin saber nada de sus orígenes, con recuerdos vagos de su abuela, Ruth Irene Calder, quien defendió a God hasta su suicidio en 1982. El descubrimiento fracturó la identidad de Jennifer. Durante días, lloró sin motivo aparente, se sintió irritable y desconectada. La sensación de vacío la llevó a ingresar en una unidad psiquiátrica, donde fue diagnosticada con depresión aguda, desencadenada por el abandono de su infancia y el peso de su herencia nazi. Con la ayuda de su terapeuta, Jennifer comenzó a reconstruirse. Correr al aire libre, reconectar con su cuerpo y escribir se convirtieron en refugios. Decidió romper el silencio familiar regalando a sus padres adoptivos libros sobre su madre y God, descubriendo que ellos también ignoraban la verdad. Este acto de transparencia aligeró su carga. Jennifer transformó su dolor en un compromiso con la memoria. Escribió su historia con honestidad, enfrentando el pasado sin filtros. Hoy, educa a sus hijos con la verdad, asegurándose de que crezcan sin el estigma de un legado que no les pertenece. Compara su experiencia con un árbol. Las raíces, aunque oscuras, no determinan el crecimiento del tronco. Aceptar su identidad mestiza y su conexión con el Holocausto le permitió encontrar un propósito: usar su historia para fomentar la conciencia y evitar que el odio resurja. Colleen Bettina Quandt. Una ruptura radical con Magda Goebbels. Colleen Bettina Quandt, heredera de una de las mayores fortunas industriales de Alemania, tenía 16 años cuando descubrió que su abuela era Magda Goebbels, la esposa de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Magda no fue solo un símbolo del ideal ario, sino una participante activa en el régimen, cuya decisión final de asesinar a sus 6 hijos con cianuro en el búnker de Hitler en 1945 marcó su lugar en la historia. Para Colleen, criada en un entorno de riqueza y silencio, la revelación fue un punto de no retorno. Nadie en su familia hablaba de Magda, y el apellido Goebbels estaba cuidadosamente oculto tras la fachada de la fortuna Quandt. Magda Goebbels se casó con Joseph en 1931, con Hitler como testigo, y su hogar se convirtió en un escaparate del régimen. Durante la guerra, sufrió crisis nerviosas, pero nunca se alejó del nacionalsocialismo. Su suicidio junto a su esposo y el asesinato de sus hijos reflejaron su lealtad absoluta a un mundo que consideraba irreemplazable. La fortuna de los Quandt, por su parte, creció gracias a la explotación de mano de obra esclava y el despojo de empresas judías durante el régimen. Günther Quandt, el patriarca, murió en 1954 sin enfrentar justicia, y sus hijos, Harald y Herbert, heredaron un imperio que incluía acciones en BMW. Las hijas de Harald, Colleen, Gabriele, Annette, Katarina y Patricia, asumieron la gestión de esta riqueza tras su muerte en 1978. Colleen, al descubrir la verdad, decidió romper con su familia. Se convirtió al judaísmo y se casó con un empresario judío descendiente de sobrevivientes del Holocausto, un acto de desafío contra la herencia nazi. Sus hermanas, en cambio, optaron por la discreción, gestionando el holding Harald Quandt desde Baden-Württemberg y evitando cualquier exposición pública. En 2011, la presión mediática llevó a la familia a financiar un informe que confirmó su colaboración con el régimen, pero el apellido Goebbels sigue siendo un tabú. Mientras Gabriele exploró el activismo marxista, Katarina se dedicó a la equitación. Annette formó una familia y Patricia estudió biología. Colleen permanece como la excepción. Una heredera que eligió confrontar el pasado, asumiendo una identidad que rechaza el silencio cómplice de su entorno. Katrin Himmler, desentrañar la negación familiar. Katrin Himmler, nieta de Heinrich Himmler, creció con una imagen distorsionada de su abuelo, presentado como un hombre culto y respetable. Heinrich, como jefe de las SS, fue el arquitecto del Holocausto, responsable de la creación de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte y de la red de campos de concentración, incluyendo Auschwitz. Bajo su mando, millones de judíos,
romaníes y otros fueron asesinados en una operación de exterminio industrial. Tras la guerra, Himmler intentó escapar, pero fue capturado y se suicidó con cianuro en 1945. Su legado, sin embargo, perduró en la negación de su familia. Katrin descubrió que su abuela enviaba paquetes a nazis condenados y que su abuelo había denunciado a conocidos por su ascendencia judía. Este contraste entre la narrativa familiar y los hechos históricos la impulsó a investigar. Con formación en ciencias políticas, Katrin publicó Los hermanos Himmler, un libro basado en correspondencia, expedientes y fuentes primarias. La obra no solo reconstruye la complicidad de su familia, sino que expone la negación estructural en la posguerra alemana, donde muchas familias relativizaban el Holocausto en privado mientras lo reconocían públicamente. La publicación desató reacciones polarizadas. Parte de su familia la acusó de traición, y grupos neonazis la amenazaron por deshonrar el nacionalsocialismo. Sin embargo, Katrin recibió el apoyo de quienes buscaban enfrentar el pasado silenciado. Casada con un ciudadano israelí y madre de un hijo que lleva ambas memorias, Katrin educa a su hijo con honestidad gradual, consciente de que ocultar la verdad perpetúa el daño. Su trabajo en conferencias y proyectos de memoria histórica subraya la necesidad de desmontar los mitos familiares para comprender cómo el nazismo se enraizó en estructuras sociales que aún resisten la verdad. Bettina Göring, un adiós definitivo al linaje. Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, creció con un apellido que era sinónimo de poder nazi. Hermann, héroe de la Primera Guerra Mundial y fundador de la Gestapo, fue uno de los hombres más influyentes del Tercer Reich. Como comandante de la Luftwaffe, lideró la ofensiva aérea contra Reino Unido, y como saqueador cultural, acumuló una colección de arte robado valorada en millones. Su firma en la Orden de la Solución Final lo vincula directamente al genocidio. Juzgado en Nuremberg, fue condenado a muerte, pero se suicidó con cianuro horas antes de su ejecución. Bettina entendió desde niña que su apellido era una carga. A los 10 años, la negación de su abuela paterna, que rechazaba cualquier crimen nazi, la llenó de indignación. A los 13, huyó de casa, buscando escapar de un pasado que la asfixiaba. Durante los años 70, vivió en comunas contraculturales, experimentó con drogas y buscó vínculos que la alejaran de sus raíces. Un encuentro con un sobreviviente del Holocausto, que le mostró el número tatuado en su brazo, marcó un punto de inflexión. Lejos de rechazarla, el hombre le ofreció diálogo, mostrándole que la reconciliación era posible. A los 30, Bettina tomó una decisión radical. Se esterilizó para no perpetuar el linaje Göring. Su hermano, que también se esterilizó, lo resumió diciendo: «He cortado la línea». Este acto, realizado en una comuna espiritual en India, fue un gesto de ruptura con una herencia que sentía tóxica. Hoy, Bettina vive en Santa Fe, Nuevo México, donde comparte su historia públicamente. Mediadora entre familias judías y amiga de sobrevivientes, no busca redención, sino comprensión. Su vida es un testimonio de cómo el pasado puede ser enfrentado con honestidad, transformando la culpa heredada en un compromiso con la no repetición. Ricardo Eichmann, la verdad como única salida. Ricardo Eichmann tenía 5 años cuando su padre, Adolf Eichmann, fue capturado por el Mossad en Argentina en 1960. Adolf, uno de los principales organizadores del Holocausto, coordinó la deportación de millones de judíos a campos de exterminio. Desde la conferencia de Wannsee hasta las operaciones en Hungría, su eficiencia logística fue clave en el genocidio. Capturado y juzgado en Jerusalén, fue ejecutado en 1962. En casa, sin embargo, Adolf era el tío Ricardo, un hombre reservado cuya historia real estaba envuelta en silencio. La madre de Ricardo, Vera, mantuvo una narrativa cerrada, evitando cualquier mención del pasado nazi. Cuando Ricardo preguntaba, ella lo despachaba con evasivas. Fue bajo el sofá, entre recortes de prensa, donde Ricardo comenzó a entender la magnitud de los crímenes de su padre. A diferencia de sus hermanos mayores, Klaus, Horst y Dieter, que fundaron grupos neonazis y defendieron a Eichmann como un patriota, Ricardo rechazó la negación. Investigó los archivos, leyó las órdenes de deportación y asumió la verdad sin excusas. «Cambiarme el nombre no sirve. No puedes huir del pasado», afirmó. Ricardo no busca ser un experto en el Holocausto, pero cree que el silencio prolonga el daño. En una conferencia en Londres, estrechó la mano de un agente del Mossad que capturó a su padre, un gesto de cierre sin odio. Reconoció que el falta de remordimiento de Eichmann complicó la reconciliación familiar. Su historia es un recordatorio de que enfrentar la verdad, aunque doloroso,
Es el único camino para romper el ciclo de la negación.